del diplomado en recursos humanos. El día de hoy vamos a hablar del proceso base o el proceso inicial que va a dar origen a los demás procesos. Cuando hablamos del proceso inicial, estamos hablando que en base a los demás procesos van a tener una coherencia y van a tener un sentido. Van a tener incluso mayor pertinencia. Al fallar este primer proceso, como lo hablábamos en sesiones pasadas, perjudicados partiendo de la teoría o del enfoque de sistemas. Al haber un error en un proceso, los demás sufren el impacto de este error. Así como al haber un acierto, los demás procesos pues se pueden desarrollar con mayor facilidad. Estamos hablando el día de hoy del análisis, descripción y diseño del perfil de puesto. ¿Okay? Con este primer proceso vamos a poder tener las cosas más claras y dar un mejor desarrollo de nuestro personal. Seguro que ustedes ya tienen alguna idea inicial de qué puede ser la descripción del perfil de puesto o un análisis del perfil de puesto. Sin embargo, de hoy se busca clarificar esas ideas iniciales que tienen y sobre todo darles nuevas herramientas para que dentro del ámbito laboral ustedes puedan ejecutar este proceso. Bueno, tenemos que iniciar mencionando de que todas las organizaciones están conformadas por puestos. El puesto vendría a ser la unidad más representativa o la unidad más pequeñita que tiene una organización. Y a partir de los puestos es que se construye una organización. Dentro del puesto podemos señalar que el detalle vendrían a ser las funciones principalmente que desarrolla el colaborador. Y a partir de la suma de funciones es que se puede construir la organización. Bueno, hablando desde la perspectiva horizontal, cuando hablamos de la perspectiva horizontal, viendo un organigrama de manera plana, ¿okay? De manera horizontal, podemos ver de que los puestos alineados de esta forma van a tener el mismo nivel jerárquico. Por ejemplo, voy a marcar en la diapositiva esto, ¿ok? Ese es un análisis horizontal de los puestos. Cuando vemos un organigrama y lo analizamos de esta manera, vamos a ver de que las personas que ocupan estos puestos van a tener denominaciones como directores, gerentes, jefes, analistas, coordinadores o operadores, ¿ok? Van a tener la misma denominación. Pero cuando nosotros observamos, permítame borrar esto. Cuando nosotros observamos aquí, ¿okay? Desde una perspectiva horizontal, vamos a ver de que estas personas van a pertenecer a una misma área o a una misma división o un mismo departamento, que sus funciones van a estar relacionadas y que incluso se va a dar una relación de dependencia, ¿okay? Entre uno y otro. En este caso estamos hablando de que el de arriba supervisa al de abajo y el de abajo brinda información al de arriba. ¿Bien? Bueno, partiendo de esta premisa entonces podemos hablar con mayor claridad qué vendría a ser una descripción de puesto y cómo afecta los demás procesos. Bueno, dentro de la gestión de personas vamos a encontrar procesos puntuales. Ya hemos hablado también en clases anteriores de que hay muchísimos procesos, pero mediante este diplomado buscamos desarrollar los principales. Dentro de los principales está la selección de personal. Cuando hablamos de selección de personal, incluso nos tenemos que remontar al proceso de reclutamiento, que en otras palabras vendría a ser la convocatoria. Esos anuncios que ustedes ven en los periódicos o que ven hoy día con mayor actualidad en el internet, donde se solicita o se busca o se requiere un personal, a eso se denomina reclutamiento. ¿Okay? Si analizamos estos anuncios, vamos a observar de que en ellos hay un detalle de las características que se busca dentro del personal, ¿okay? Que requerimos. Por ejemplo, algunos señalan dominio del idioma inglés, ingeniero de profesión, por ejemplo, ¿no? Con alto sentido de la responsabilidad. Esos detalles forman parte de la descripción del puesto. No estamos describiendo digámosle, a una persona específica, a Juan. No, estamos describiendo a la persona que deseamos dentro del puesto, las características que debe tener. Al tener un correcto diseño de puesto, mi proceso de selección
es mucho más fácil, en el sentido de que yo voy a tener en claro cuáles son los requisitos, las competencias que se requieren para cubrir este puesto. Imagínense, de no tener en claro cuáles son estas características, ¿cómo voy a encontrar a esta persona? Imagínense, ¿cómo voy a encontrar algo que desconozco? Otro análisis que debemos de hacer es, a pesar de tener claro, a veces podemos omitir algunos datos dentro de la descripción de puestos. Y cuando pasamos al proceso de selección, obviamente, como no hemos consignado ese dato o esa característica del colaborador, ¿ok? Obviamente nosotros no la vamos a buscar. Como está omitido dentro de la descripción del perfil de puesto, pues obviamente nosotros no vamos a enfatizar en su búsqueda. Vamos a dar prioridad, obviamente, a los aspectos que sí se habían señalado en una descripción de puesto. Es por eso que la descripción de puesto va a tener un efecto directo en la selección del personal. Las características que se detallan en la descripción de puesto me van a servir para yo hacer mi proceso de búsqueda. ¿Bien? Bueno, como segundo punto, una vez que se ha seleccionado, se pasa a un proceso de contratación del personal. Si analizamos cada contrato que nosotros tenemos, en él se señala la misión de nuestro puesto. ¿Ok? En otras palabras, en un lenguaje más sencillo, ¿cuál va a ser las funciones por las cuales nos están contratando? ¿Ok? ¿De dónde sacamos esa función o esa misión del puesto? La sacamos nuevamente de la descripción del puesto. Todo contrato tiene un fin. ¿Ok? Todo contrato tiene un fin. Por más que se pueda brindar servicios generales, igual se señala una finalidad del puesto. Y esa finalidad lo sacamos de la descripción del puesto. ¿Bien? Así que volvemos a encontrar una relación directa entre la descripción del puesto y un proceso de la gestión de personas denominado contratación del personal. Posterior a una contratación, si queremos seguirle la línea de la coherencia dentro del desarrollo de personas, encontramos el proceso de inducción. El proceso de inducción busca que la adaptación que tiene este nuevo personal se haga de manera eficiente. Que el personal que esté ingresando a laborar a mi organización conozca los aspectos al menos más básicos de ella para que se pueda adaptar con mayor facilidad. ¿Ok? Y dentro de esta inducción está, por ejemplo, el señalarle cuáles van a ser sus funciones. ¿Ok? A quién tiene que reportar, quién le reporta a él, con qué área se coordina, cuál va a ser la misión del puesto. Para hacer esta inducción y proporcionarle estos datos al nuevo colaborador, yo tengo que revisar la descripción del puesto, valga la redundancia, de este puesto. ¿Ok? Si yo no lo tengo, obviamente, ¿cómo puedo detallar las funciones que va a desempeñar el nuevo colaborador? Ahí puede haber diversos errores. Una, que yo le puedo dar funciones incluso un tanto inciertas, ¿ok? Lo que va a ocasionar en algunos aspectos hasta duplicidad de tareas. Y otra, no tener en claro detallado sus funciones, puede que yo omita una y que el trabajador no lo haga por falta de iniciativa, sino no lo haga por desconocimiento. Esa es otra de las repercusiones que se pueden dar al no tener una descripción de puesto. Después observamos otro proceso coherente con el desarrollo, como es la gestión de desempeño, o también llamada comúnmente evaluación del desempeño. Aunque este último término ha quedado desfasado, para muchas personas les resulta más conocido hablar de evaluación de desempeño que de gestión de desempeño. Ya cuando lleguemos a este tema, vamos a establecer cuál es la diferencia entre esos dos términos, gestión y evaluación. ¿Ok? Bueno, en la gestión del desempeño lo que buscamos es valorar cómo está desarrollando el colaborador su trabajo. ¿Ok? Y para saber cómo lo está desarrollando, tenemos que saber cuáles son las funciones que cumple. Imagínense, qué ilógico sería evaluar a alguien sin saber qué es lo que vas a evaluar. ¿Ok? Y para obtener qué aspectos evaluar, pues yo nuevamente tengo que recurrir al diseño de puesto. ¿Ok? A la descripción de puesto. Bueno, esta descripción de puesto me permite a mí obtener algunos criterios objetivos, aunque la evaluación a veces es subjetiva cuando se evalúan cualidades, pero me permite obtener criterios de medición del desempeño del colaborador.
Posterior a este proceso, encontramos la de capacitación o también denominado desarrollo del personal. En el proceso de capacitación del personal se busca brindar herramientas que potencien sus habilidades laborales del colaborador. Aquí hay un gran error que a veces se da en este proceso de capacitación, y se los digo porque me desarrollo con gran frecuencia en este tema de diseño de capacitaciones. ¿Okay? Muchas organizaciones, y corrígame si me equivoco, capacitan por capacitar, ¿ok? Como un mero formalismo, como un mero saludo a la bandera. Sin embargo, no planifican que las capacitaciones que se den tengan que tener coherencia con la labor que desempeña el colaborador o que queremos que desempeñe a futuro. ¿Okay? En ese sentido, en muchas de las capacitaciones, y el error yace aquí, se elaboran sin tener en cuenta cuáles son las funciones que desempeña un colaborador. No existe nada más molesto, considero yo, para un trabajador que te capaciten en temas que no están vinculados directa o al menos medianamente directa a tus funciones. ¿Okay? Lo que se busca aquí es establecer y reducir, ¿no?, la brecha que hay entre las funciones que tengo que desempeñar y las capacidades que yo tengo. Lo que se busca a través de un proceso de capacitación es que la capacidad que yo tenga se vaya desarrollando para que pueda calzar perfectamente con las funciones que yo desempeño. Ese es el objetivo de utilizar la descripción de puesto para favorecer el proceso de capacitación del personal. Y finalmente tenemos la línea de carrera, que vendría a ser en otros casos los ascensos o las movilidades que se pueden dar dentro de las organizaciones, en pro de mejora en cuanto a crecimiento dentro del organigrama. Bueno, dentro de este proceso de línea de carrera, nosotros tenemos que analizar cuáles son las funciones que se desempeñan en el puesto superior. Por ejemplo, yo estoy aquí, ¿okay?, dentro de la organización y quiero subir hacia este puesto. Yo tengo que analizar cuáles son las funciones que se desarrollan en este puesto para saber si la persona al menos puede cumplirlas o puede calzarlas hasta el proceso de adaptación propiamente que pasa cada colaborador. ¿Okay? Para saber cuáles son las funciones que ocupa este puesto, nuevamente yo tengo que tener en claro cuál es la descripción de puesto. ¿Okay? Bien, vemos entonces aquí que la descripción de puesto va a ser una de las funciones dentro de la gestión de personas que va a tener mayor impacto entre las demás, ¿okay?, que va a beneficiar definitivamente a los demás procesos. Después encontramos obviamente que la selección beneficia el proceso de contratación, la inducción, la gestión de desempeño, y así se va a dar una serie de influencias entre proceso y proceso. Pero la base de toda gestión de personas es la descripción de puesto. Y por aquí va a haber digámosle, va a encontrar muchas veces cuando ingresen a una institución, a una organización, de que no existe la descripción de puesto. Y si no existe este proceso, pues los demás procesos no van a tener mayor impacto. Así que nuestra primer labor, cuando nosotros ingresemos a esta área, es saber si es que existe descripción de puesto. Existe un manual de descripción de puesto o manual organizacional de funciones, como lo vamos a ver más adelante. Y si no existe, pues la primera chamba es elaborar. Hay un libro muy bueno, Haciendo una pausa, de Marta Allen, que tiene un diccionario de competencias. Y por ahí que le va a servir mucho el tema de revisar las competencias y relacionarlas con las funciones en su descripción de puesto, como lo vamos a ver. Marta Allen es una argentina y su lenguaje es bastante coloquial para ser entendido, bastante ágil. Bueno, ¿qué sucede cuando uno hace una mala descripción de puesto? Aquí vamos a encontrar diferentes errores, ¿okay?, diferentes consecuencias de no haber hecho una buena descripción de puesto o de no tener una descripción de puesto. La primera consecuencia que vamos a tener es una incoherencia entre las funciones que se desarrollan y los salarios. ¿Okay? Obviamente,
como hace poco estuvo en un proceso de selección para alguien de biblioteca, se decía, ¿no? Bueno, la biblioteca era muy pequeña, donde se estaba seleccionando, no había mucha recurrencia de personas, el trabajo era bastante sencillo realmente, ¿no? Las funciones que tenía que cumplir esa persona eran 4 o 5 a lo mucho, ¿ok? Obviamente una persona con funciones sencillas, con competencias básicas para cumplirlas, se remunera de manera más baja que una persona, por ejemplo, que tiene mayores funciones o mayor exigencia en cuanto a habilidades. ¿Okay? Cuando nosotros no tenemos en claro cuáles son los puestos, perdón, las funciones que tiene que desarrollar esta persona, tampoco vamos a tener en claro cuáles son las competencias que ésta debe poseer. Porque para seleccionar las competencias primero tengo que saber yo qué funciones cumple esta persona. Si yo no tengo en claro las funciones, no puedo saber cuáles son las competencias y por ende yo no puedo saber cuál es el salario que debe recibir. A lo mejor yo puedo suponer y decir, esta persona debe recibir tanto, porque generalmente así le pagan a las personas que trabajan en una biblioteca. Y no es así, por más que las funciones o los nombres de los puestos sean muy similares, las características de los mismos no lo son. Va a depender mucho del tamaño de la organización. Va a depender mucho va a depender mucho de la ubicación de la propia empresa también, ¿no? Va a depender mucho del tipo de clientes que tenga que atender. Así que al no tener en cuenta cuáles son las funciones, pues difícilmente nosotros vamos a establecer una escala salarial, coherente con la persona. Otro de las consecuencias que se pueden ver al no tener una adecuada descripción de puesto es que el empleado no va a saber exactamente lo que se espera de ellos. Les ha ocurrido, quizá a ustedes colegas, que han iniciado un trabajo y que no han sabido o no han tenido en claro cuáles han sido sus funciones hasta el final, por ejemplo, cuando ha llegado la evaluación de desempeño. ¿Ok? Y les dicen, a ver, tuviste que haber hecho esto, y de pronto tú dices, lo tuve que hacer, ¿verdad? En verdad lo tenía que hacer. ¿Cómo sabía yo que tenía que realizar esto? Finalmente fueron funciones que se dieron al paso o no se clarificaron completamente y yo no entendí. Así que no las cumplí, no por desacato, sino por desconocimiento. Para que no ocurra eso de desconocimiento, tenemos que tener en cuenta la descripción de puesto. Y es más, cuando un trabajador inicia sus funciones, debe de proporcionársele la descripción de su puesto para saber cuáles son las funciones e incluso con quién debe de coordinar, a quién debe de reportar y con qué periodicidad. ¿Ok? Bueno, otro de los errores que se pueden dar es la duplicidad de funciones. Lo que en sí no vendría a ser tan malo. Lo malo es que al haber duplicidad de funciones, es que se pueden generar ciertos conflictos dentro de los colaboradores. Incluso incertidumbre por quién debe de hacer esta función. Muchos se tiran el balón diciendo, coloquialmente hablando, ¿no? Diciendo, no, era tu responsabilidad. Y de pronto el otro dice, no, no era mi responsabilidad, era la tuya. Y las cosas no quedan claras. ¿Ok? Al tener también una ausencia de la descripción de puestos o al tener una descripción de puestos equivocada, va a repercutir en mi proceso de selección. La persona que yo esté seleccionando y obviamente anteriormente que esté reclutando, no va a encajar con los estándares requeridos para el puesto. Y finalmente, al no haber una buena descripción de puestos y al haberse seleccionado una persona equívoca, lo que va a haber es un bajo desempeño, lo que va a retrasar la producción dentro de la organización. Muy bien. Vamos a hablar de quiénes son los responsables de definir estos puestos, de diseñar estos puestos. Van a haber dos responsables directos. Finalmente la responsabilidad y la entrega del producto final siempre va a recaer en recursos humanos. En el área de recursos humanos, en el jefe o la persona que esté a cargo de realizar esta actividad. Sin embargo, siempre tenemos que invitar a este proceso de diseño al área involucrada. ¿Ok? ¿Por qué al área involucrada?
Porque el área involucrada nos va a dar detalles de cuáles son las metas que se deben de cumplir. El área involucrada tiene sus propias metas, que son diseñadas en base a metas individuales de sus propios colaboradores, que forman parte de su equipo. ¿Okay? Así que el área involucrada tiene que estar siempre inmersa en este diseño de puestos. Él también nos va a proporcionar información importante sobre las tareas que debe desempeñar, ¿ok? La periodicidad con las que se requieren, por ejemplo, ¿no? Y también nos va a permitir dar información sobre cuáles son las metas que debe cumplir cierto puesto, ¿ok? Finalmente, recursos humanos va a ser quien entregue el producto, ¿okay? Quien diseñe el producto, pero quien va a dar el visto bueno y la aprobación siempre va a ser el área involucrada. Recursos humanos es quien tiene el panorama más amplio de todas las funciones que se desempeñan dentro de la organización. ¿Okay? Recursos humanos es quien sabe la descripción de puesto o debe saber la descripción de puesto de cada puesto, vale la redundancia. ¿Okay? Así que va a estar atento a, por ejemplo, que no exista duplicidad de funciones. ¿Okay? Ya hemos dicho, no queremos tener duplicidad de funciones. Va a estar atento a si, por ejemplo, las funciones que se han descrito son coherentes con las del área involucrada, obviamente, con las del área involucrada, ¿no? Va a analizar, por ejemplo, si hay alguna función que no se esté considerando y que posiblemente repercute en la propia organización. Va a considerar también si el puesto tiene coherencia con la misión del área y si tiene coherencia con la misión de la organización, finalmente. Si queremos establecer un orden de cómo se realiza, el área involucrada debe de coordinar con recursos humanos. Recursos humanos es quien diseña el puesto, ya vamos a hablar de algunas técnicas para el diseño de puesto, pero quien va a dar el visto bueno siempre va a ser el área involucrada. Es así como se va a manejar este proceso dentro de las organizaciones. Finalmente, para cerrar un poco esta parte teórica, esta primera parte, vamos a ver cuándo se requiere crear un nuevo puesto, un nuevo diseño de puesto, o cuándo se requiere actualizar los puestos existentes. Aquí voy a hacer un paréntesis también para señalar lo siguiente. Cuando nosotros ingresamos a una organización y trabajamos en el área de recursos humanos, lo primero que debemos hacer es revisar las descripciones de puesto, como ya les había mencionado. Pero no solamente revisar la existencia, sino revisar, por ejemplo, cuándo fue la última vez que se hizo una actualización de ese puesto. Los puestos deben de actualizarse en los siguientes contextos que vamos a describir a continuación. ¿Okay? No podemos utilizar descripciones de puesto de hace 5 años, porque obviamente las organizaciones van cambiando y 5 años es un tiempo considerable para que cambie. Por ejemplo, ¿cuándo hacemos las creaciones de puesto o la actualización? Cuando vemos de que las labores de este puesto se han vuelto más complejas y se requieren de nuevos conocimientos o nuevas habilidades. Ahí tenemos que abrir la descripción de puesto de ese puesto, ¿ok? Y actualizarlo. Ya no es el mismo que se creó hace 5 años. Ahora el puesto requiere de mayores habilidades, por ejemplo, o tal vez también de menores habilidades. Se puede haber dividido el puesto y dividido las funciones así, y ahora se requieren de menos habilidades. También hay que actualizar eso. Cuando la carga operativa es excesiva, a eso me refería en el ejemplo anterior, a lo mejor el puesto ya se ha vuelto demasiado complejo, la organización ha crecido y hay demasiada carga laboral para ese puesto, pues bien, vamos a dividirlo. Ahora ya no te vas a encargar de todo, sino te vas a encargar de el 60% de las actividades y para el 40% restante vamos a crear un puesto. ¿Okay? Ahí tenemos que diseñar nuevamente un puesto. Cuando se cambia la estrategia de la organización, ¿okay? Y aquí cuando se cambia la estrategia de la organización, hay una reestructuración, obviamente, del organigrama. Hay una reestructuración de los puestos. Así que, obviamente, al haber una reestructuración de los puestos, el diseño de puestos se va a tener que cambiar.
Al haber cambios en el entorno, por ejemplo la competencia, la nueva tecnología, etc., ¿no? También involucra un nuevo diseño de puesto. Aquí hay una escena de la película Charlie y la fábrica de chocolates que me gusta utilizar en clase para ver cómo los puestos van cambiando, ¿ok? No sé si ustedes han visto esta película, Charlie y la fábrica de chocolate, pero el papá de Charlie, por ejemplo, se encargaba de revisar cuáles eran las tapitas de dientes que estaban dañadas, ¿ok? Resulta que en el tiempo la tecnología llegó y ya no lo hacía un humano, ahora lo hacía una máquina. La máquina era quien revisaba cuáles eran las tapitas de la pasta dental que estaban falladas y las retiraba. Y obviamente el papá de Charlie se quedó sin trabajo. ¿Qué pasó en el tiempo con este señor? Se creó un nuevo puesto para él, que era el de reparar las máquinas que se encargaban de detectar estas fallas en las tapas de dientes, ¿okay? De la pasta de dientes. Así se generan los cambios en la organización. La tecnología hoy en día está haciendo que las habilidades en las personas pues cambien, que los puestos también se vean modificados. Bueno, y otro de los factores por los cuales se crean nuevos puestos o se actualizan es cuando hay nuevos proyectos. ¿Okay? Bien, la pregunta que nos salta ahora es, me está hablando, profesor, que debemos de tener en claro cuáles son las funciones, ¿no? Pero ¿cómo hago para conocer las funciones? Esa es una tarea básica para poder hacer la descripción de puesto. Hay tres estrategias, cuatro estrategias en realidad. Aquí les iba a hablar de tres, pero se me ocurre que podemos ampliarla a cuatro. ¿Okay? Bien, una de las estrategias o métodos es el de observación. Cuando hablamos de observación, nos referimos a que la persona que está diseñando el puesto se tome el tiempo de observar, de mirar, de oír lo que la persona está desarrollando. ¿Okay? Yo tomo una ficha, obviamente, de observación que también ha sido diseñada y voy anotando cuáles son las funciones que desarrolla la persona. A partir de la observación yo puedo ir describiendo qué, cómo y cuándo hace una persona determinada función. ¿Okay? Incluso el para qué también lo puedo observar. El tema de la observación es que a pesar de que es muy útil al momento de la veracidad de la información, ¿okay? Requiere de mucho tiempo. Y el tiempo dentro de la organización se traduce en dinero. ¿Ok? Esa es una gran desventaja. La ventaja vendría a ser es que los datos se pueden obtener de manera verídica, no te los están contando, tú los estás observando. ¿Ok? Otra de las ventajas es que no se paralizan las funciones del colaborador para nada. Simplemente el colaborador hace su día a día laboral como con normalidad. Tú lo observas. Pero la desventaja es que el costo es elevado. ¿Okay? Al tener que observar permanentemente un colaborador, pues los costos son bastante elevados. El tiempo que se demanda también es largo. ¿Para qué tipo de puestos se pueden recomendar? Se pueden recomendar este tipo de observación para los puestos que son rutinarios o sencillos. Aquellos que realizan siempre las cosas de manera repetida. Por ejemplo, como los operarios, ¿okay? Tienen una rutina, secretarias también, ¿no? Es fácil poder observarlas, ¿no? Y vamos a ver de que lo van a repetir día a día esas labores. Por ejemplo, para un gerente que en su semana tiene miles de actividades, o para un coordinador que va a tener que realizar actividades de manera incluso no planificadas, ¿okay? Sí es complicada la observación, porque no vamos a encontrar que las tareas se van a repetir con demasiada frecuencia. Vamos a encontrar de que ellos sí desarrollan procesos un poco más complejos, así que la observación para ellos no va. Simplemente va para puestos sencillos y repetitivos. El tema del cuestionario. Yo les he colocado un cuestionario, o mejor dicho, le he enviado a su coordinador de diplomados un cuestionario que lo pueden utilizar ustedes para hacer la descripción de su puesto. ¿Okay? El archivo se llama cuestionario de análisis de cargo. Si analizan este archivo, ábranlo por favor o descárguenlo para poder ir explicándoles.
Bien, en este archivo, cuestionario de análisis de cargo, vamos a encontrar algunos datos que nos van a permitir conocer cómo se realizan las funciones, cómo, cuándo y para qué se realizan las funciones, incluso qué características se requieren. Por ejemplo, encontramos datos propios de la descripción del cargo como la identificación, el resumen del cargo, donde se van a colocar las principales funciones, y la descripción, donde se va a detallar las funciones específicas, tareas o actividades. Luego está una parte de especificación del cargo, donde se puede describir los requerimientos físicos, si tiene que caminar, estar de pie, dar vueltas frecuentemente, agacharse, arrodillarse, o trabajar rápidamente. Si requiere de cargar de peso y cuánto peso requiere de cargar. O también vamos a encontrar una parte en donde se describan los requerimientos intelectuales. Si va a tener que planear, controlar, organizar, dirigir, analizar, calcular, deducir, concentración, etc. Y las condiciones ambientales a las que está sometido. Si es trabajo en oficina, taller o la intemperie. Si está expuesto al calor ambiental, al frío ambiental o a temperaturas un poco más bajas, a poca iluminación, a un lugar aislado, a material explosivo, entre otros. También vamos a describir los riesgos profesionales que se tienen, tanto de enfermedades como de accidentes. En la parte 8 encontramos los conocimientos que se requieren para el cargo, qué idiomas, qué estudios y sobre qué tipo de estudios se requieren. En administración y finanzas, contabilidad, comercialización y ventas, computación, entre otros. Si se requiere de experiencia y entrenamiento en el cargo, si es así, de cuánto tiempo, ¿ok? Para ambos casos. Cuál va a ser la supervisión y relaciones que va a tener, a quién va a supervisar y quién lo va a supervisar a él, con qué frecuencia se harán los controles, entre otros que se señala en este cuestionario de análisis de cargo. ¿Okay? Hay otro archivo que van a encontrar en el mismo documento, que se titula descripción de puesto, pero eso lo vamos a dejar para más adelante. Muy bien. El cuestionario, sus ventajas es que puede ser contestado por varias personas a la vez. Por ejemplo, yo cito a mis colaboradores no sé, a la sala tal, ¿no? Y les alcanzo los cuestionarios y ellos mismos son los que se encargan de elaborarlo. Es uno de los métodos más económicos que se tiene, ¿ok? No se va a gastar más que en papel y luego obviamente el tiempo en el procesamiento de la información. ¿Cuál es la desventaja? La desventaja es que muchos colaboradores tienden a distorsionar la información para poder ver que su puesto realiza muchas funciones, para poder ver que su puesto es más exigido en comparación a los demás, ¿ok? Y por ahí que se pueden dar algunas distorsiones en cuanto a la descripción de los mismos, ¿ok? Típico, ¿no? Es como decir, bueno, para que mi jefe crea que no hago nada, mejor voy a colocar un montón de funciones, ¿ok? Y eso hace que finalmente no contribuye mucho a la descripción de puestos, sobre todo cuando observamos ya la totalidad de descripción de puestos de la organización. Bueno, esa es una de las desventajas, ¿no? La ventaja es bastante buena, es económica y rápida, pero la desventaja también corre su riesgo, sobre todo cuando no se ha hecho un proceso de concientización adecuado en un colaborador. Bien, ¿para qué tipo de puestos? Para aquellos puestos que requieren preparación académica, ¿ok? Y que necesitamos conocer cuáles son los requisitos que se requieren académicamente hablando, pero el cuestionario también se puede realizar para puestos de mando medio. Y la entrevista directa. La entrevista directa es la más enriquecedora que se tiene. En una entrevista directa, la persona responsable de hacer el diseño de puestos va a tener la oportunidad de poder conversar con el colaborador y conocer a detalle cuáles son las funciones que desempeña. Tiene la oportunidad de hacerle preguntas si es que algo no queda claro. Por ejemplo, en el cuestionario, si algo no queda claro, pues no tiene la oportunidad de volverlo a hacer, al menos que cites al colaborador para una entrevista directa. ¿Ok? Bueno, ¿cuáles son las desventajas?
La desventaja es que su costo es elevado. Hacer entrevistas directas demanda de bastante tiempo. ¿Ok? Estamos hablando que de acuerdo a la complejidad de los puestos, pues puedes estar hasta 90 minutos, ¿no? En sesiones de 2 de 45 minutos conversando con el colaborador a fin de tener plenamente claro cuáles son las funciones que desempeña. ¿Para qué tipo de puestos se recomienda? Para los puestos de mayor jerarquía, para los puestos que desempeñan funciones más complejas, como por ejemplo gerencias, coordinaciones, jefaturas, ¿no? Esos son los puestos más complicados. Sin embargo, la entrevista directa la puedes aplicar para el puesto más sencillo, solo que no se recomienda por el tipo de tiempo que te toma. Guarda mejor las entrevistas directas para los puestos más complejos. ¿Bien? Y hay una cuarta técnica, que es la técnica de la bitácora. En la bitácora le pedimos al colaborador que en un cuaderno vaya colocando cuáles son las actividades que ha desempeñado durante el día. ¿Ok? A qué hora lo ha hecho, cuánto tiempo lo ha hecho, dependiendo de la propia exigencia de la misma bitácora. ¿Ok? La bitácora es validada por el jefe directo diariamente y cuando uno ya tiene registro, ¿no?, de todas las actividades que realiza en un cuaderno, ¿okay?, como este, por ejemplo, yo como jefe de recursos humanos puedo ir analizando las funciones que él ha descrito diariamente y poder sacar un consolidado de cuáles son las funciones que finalmente él desarrolla dentro de su puesto. ¿Okay? La bitácora es un método bastante bueno, ¿okay? Es un puesto bastante bueno, es una técnica bastante buena, perdón, pero obviamente demanda su tiempo. Necesitamos mínimo un mes para recopilar información y saber qué es lo que hace esta persona con frecuencia dentro de su puesto. Este es el cuarto método, no está en su PPT, pero igual es bastante valioso señalarlo. Bien, cuando ya tenemos nosotros las descripciones de los puestos, es que podemos diseñar nuestro MOF. El MOF es el manual de organización y funciones. Ahí vamos a encontrar las funciones, objetivos, características y responsabilidades de cada cargo, que cada cargo tiene. ¿Ok? Que van a ser obviamente la base para el desarrollo de los procesos de recursos. Bien, disculpen la interrupción. Bien, estuvimos hablando del MOF, ¿bien? Y decíamos que es el manual de organización y funciones y ahí se van a describir todos los detalles de los puestos, como funciones, objetivos, características, responsabilidades. Y obviamente al tener este manual pues es más fácil poder recurrir a él cuando nosotros queramos iniciar un proceso de selección o cualquier otro proceso como los ya antes descritos. ¿Okay? El MOF a su vez me va a permitir diseñar el ROF. El ROF es el reglamento de organización y funciones y ahí se van a poder detallar cuál es la estructura organizacional, cuál es la misión, visión y objetivos que tiene la organización y que tiene cada área específica. Ahí ya no vamos a hablar de puestos, vamos a hablar de los contenidos generales de cada división dentro de la organización. Pero para tener en claro obviamente eso, obviamente tenemos que tener en claro cuáles son las funciones. Por eso es que el MOF alimenta el ROF y la descripción de puestos alimenta el MOF. ¿Ok? Bien, vamos a encontrar esos términos con bastante frecuencia dentro de la organización. Muy bien, ya hemos visto la parte teórica, pero en la parte práctica, ¿cómo se hace la descripción de puestos? Yo les he enviado unos archivos con su coordinador, ¿okay?, en donde les estoy colocando algunos ejemplos de... Les he enviado un archivo, por ejemplo, que se llama formato de perfil de cargo, ¿ok? Pueden utilizar este formato, es bastante sencillo. ¿Okay? Para poder hacer la descripción de los puestos, el perfil de cargo. Les he enviado un ejemplo también de perfil de puesto de una profesora de inglés, ¿okay?, para que tengan idea de cómo se realiza una descripción. Y también en el mismo archivo de cuestionario de análisis de cargo, en la parte inferior van a encontrar otro modelo más de descripción de puesto, ¿okay?, que en realidad es el más utilizado por la claridad en cuanto a su descripción. ¿Okay? Es el más utilizado.
así que tienen bastantes ejemplos para que ustedes se orienten, pero al menos vamos a hablar de cuáles son los componentes básicos de la descripción de puesto. Bien, dentro de los componentes obviamente tenemos que señalar los datos generales, ¿okay? Y en datos generales mencionar el nombre, no el nombre de la persona, sino el nombre del puesto. ¿Cómo se va a llamar? Analista de operaciones, programador nada más se puede llamar, ¿no? Facilitador tiempo completo, jefe del área de logística. Ese es el nombre que va a recibir el puesto. La ubicación dentro del organigrama, tenemos que describir a qué área pertenece. ¿Okay? Pertenece a la división de logística, al departamento de logística. La línea de reporte. En la línea de reporte tenemos que escribir dos aspectos. ¿A quién supervisa? Colocando supervisa a, y tampoco vamos a colocar el nombre de las personas. Nunca vamos a señalar nombre de personas, siempre los nombres de los puestos. Supervisa a tal puesto y tal puesto. Y el otro detalle que se tiene que colocar en la línea de reporte es a quién reporta. Reporta a, se refiere a cuál es su puesto superior al cual tiene que reportar o informar. ¿Cuál es la misión u objetivo principal? Lo vamos a describir en una frase bastante sencilla, ¿ok? Que pueda señalar la totalidad de la función que desarrolla. ¿Cuáles son las funciones que se realizan? ¿Ok? ¿Cuáles son las responsabilidades que tiene? Vamos a ver en la siguiente PPT cómo se describe una función. Ahora por lo pronto quiero que sepan cuál es la estructura. ¿Cuáles son los requisitos que requiere este puesto, ¿no? A nivel académico, a nivel de experiencia. ¿Cuáles son las competencias requeridas tanto a nivel técnicas como blandas? De las competencias requeridas técnicas y blandas ya lo hemos visto en la sesión anterior. Así que por ahí denle una revisada para saber a qué nos estamos refiriendo con técnicas y blandas. Las consideraciones específicas, cuál va a ser la ubicación geográfica, en dónde va a estar, los horarios, si va a tener que viajar, ¿no? Si va a tener que moverse por diferentes ciudades dentro del país o fuera del país. Y los salarios y beneficios, vamos a hablar de la banda salarial, entre cuánto y cuánto se debe remunerar a esta persona, ¿no? Si va a tener acceso a bonos o a otro tipo de beneficios de nivel económico. ¿Y cuáles van a ser los indicadores de desempeño? ¿Cómo se va a medir la correcta labor de esta persona? Lo ideal en los indicadores de desempeño, como lo vamos a ver en la clase de gestión de desempeño, es que se tengan que citar tanto indicadores cuantitativos como cualitativos. En cuantitativos nos referimos a las metas en relación a números. Por ejemplo, qué porcentaje si hablamos de atención al cliente, ¿no? ¿Qué porcentaje de satisfacción de los clientes como mínimo debe de tener en promedio? Si es que lo vamos en un puesto de ventas, debemos señalar qué volumen de ventas debe de realizar, al menos mensualmente, ¿no? Con qué periodicidad también se van a medir esos indicadores. Bueno, una aclaración, ¿ok? No todos obviamente no toda esta descripción se coloca en una convocatoria, ¿ok? Lo que se suele colocar en la convocatoria es el nombre del puesto, ¿ok? E incluso hasta el nombre del puesto puede ser disfrazado dentro de una convocatoria, ¿ok? Disfrazado en el sentido que a lo mejor en la organización el puesto no refiere mucho de las funciones que realiza y no está tan claro para el lector. Les coloco un caso, a ver. El puesto se puede llamar facilitador tiempo completo dentro de una organización educativa. Cuando la persona lee el comunicado y dice facilitador tiempo completo, a lo mejor no tiene muy en claro cuáles son las funciones que va a desempeñar o la misión de su puesto. Conveniente sería colocar más bien en el reclutamiento, si es que es así como realiza las funciones, coordinador académico, ¿no? Si bien es cierto, no es el nombre que tiene dentro de la organización, pero para el lector es mucho más fácil entender que va a ser un coordinador académico. ¿Okay? Siempre pensando en el lector en cuanto a las convocatorias. Vamos a colocar entonces en una convocatoria siempre el nombre del puesto,
y mínimo vamos a colocar cuáles son las principales funciones y los requisitos y competencias requeridas. ¿Okay? Incluso no todas, sino las que consideramos más importantes. Recordemos que en el reclutamiento cada espacio dentro de un diario, dentro de la web, pues tiene un precio, ¿no? Bien, ¿cómo se redacta una función? Una función tiene que tener 3 elementos importantes, ¿ok? En principio vamos a colocar un verbo, vamos a colocar el objeto, que vendría a ser sobre qué se aplica el verbo, y cuál va a ser el resultado o el para qué se realiza esta acción. Poniendo el ejemplo del asistente de selección de personal, ¿okay? Su función que hemos diseñado es analizar las hojas de vida de los postulantes para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil de puesto vacante. El verbo vendría a ser analizar, ¿okay? El objeto vendría a ser ¿qué voy a analizar? Las hojas de vida de los postulantes. El resultado, ¿para qué? Para clasificarlos según el grado de cumplimiento del perfil de puesto vacante. Este es un ejemplo de cómo se debe redactar una función. Cuando yo analice la correcta descripción de los puestos, debo encontrar funciones correctamente descritas. Es decir, con esos 3 elementos como base. ¿Muy bien? Bueno, para ir cerrando la sesión del día de hoy, quisiera establecer algunas conclusiones claves. ¿Okay? En principio, señalar que la descripción de puesto es la base para la división clara de responsabilidades al interior de la organización. Como lo vimos en la primera PPT, al tener en claro una descripción de puesto, las demás labores o los demás procesos dentro de la gestión de personas se van a desarrollar con bastante facilidad. ¿Okay? Van a tener un buen cimiento para que se puedan construir de forma correcta. Si la descripción de puesto se hace de manera incorrecta, pues obviamente los demás procesos no van a tener de dónde jalar información para poder ejecutarse. Primera labor que tenemos que hacer entonces dentro de recursos humanos, hacer una adecuada descripción de puestos. Bien, en segundo lugar, la descripción de puestos se puede utilizar para estructurar todos los procesos del área de recursos humanos, como ya lo he señalado. El área involucrada brinda información y hace la validación final. Como les había explicado también, el área involucrada brinda información, ¿okay? Al área de recursos humanos. El área de recursos humanos se encarga de hacer la descripción de puesto, pero finalmente quien va a validar esa información va a volver a ser el área involucrada. ¿Okay? Se va a dar así la secuencia: área involucrada, recursos humanos y nuevamente área involucrada. Y finalmente, la misión del puesto es el componente más importante de la descripción de puestos, ya que a partir de ella se van a poder definir las funciones y los requisitos específicos. Bien. Muy bien, estudiantes, espero que esta sesión inicial les haya permitido conocer un poco más sobre la descripción de puestos. Les he colocado un material también, les he enviado una lectura recomendada. Aquí van a poder encontrar más datos sobre el análisis de puestos en la administración de recursos humanos. Va a encontrar las situaciones donde se requiere o recomienda el análisis de puesto, los datos que se reúnen en el análisis de puestos, los beneficios para los gerentes de departamentos, beneficios propios para los empleados y bueno, otras informaciones bastante importantes para ustedes. Incluso se les está colocando un ejemplo de comunicado para citar a los colaboradores para este proceso. Muy bien, les agradezco poder revisar este material. Igual si tienen alguna duda, ¿no? Con gusto se la responderé. Que tengan un buen fin de semana. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias.